En el año 2000 vivimos una transición con la llegada de Vicente Fox, pero que no llegó a ser realmente un cambio de régimen político. Fue simplemente una alternancia en donde nos tocó ver a los panistas en el poder. Ya los mexicanos y las mexicanas nos dimos cuenta que no hay diferencia, ¿no? Es más, que posiblemente los panistas salieron más corruptos, tan corruptos o más corruptos incluso que los priistas. Ya los hemos visto gobernar 2 sexenios, en el sexenio de Vicente Fox de 2000 a 2006 y la posterior imposición de Felipe Calderón con un fraude electoral en 2006, donde el país se baña de sangre, donde también le toca una pandemia, el virus H1N1, y que bueno, muchas mexicanas y muchos mexicanos nos preguntamos, ¿qué hubiera hecho un gobierno panista o un gobierno priista ante una emergencia como la que estamos viviendo a nivel mundial? Acostumbrados a las corruptelas, a ser malhechotes, a depender permanentemente del extranjero, a hacer negocios con vacunas, que prácticamente hacer negocios con todo. Y muchas nos preguntamos qué hubiera pasado con un gobierno panista o con un gobierno priista que afortunadamente no nos están gobernando. Bueno, estamos en abril. Recordemos que esta pandemia inicia a finales de 2019 en China, en el este asiático, y posteriormente se extiende a nivel mundial. Bien, yo he revisado toda una serie de comentarios de los medios chayoteros, de la derecha, de los que pareciera ser que tienen memoria corta y que ya no se acuerdan qué pasaba cuando gobernaba el PRI o cuando gobernaba el PAN. Y bueno, vamos a revisar una serie de datos que nos muestran qué fue lo que heredaron los gobiernos prianistas, qué es lo que heredó el gobierno neoliberal en el sector salud, como para poder enfrentar una pandemia. Esto tiene que ver con las críticas, a veces desproporcionadas, por lo general fuera de lugar, sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por parte del gobierno de la 4T, por parte del secretario de Salud Jorge Alcocer, por parte del subsecretario de Salud encargado del combate a la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell. Muchas de esas críticas sin sentido, montajes que hemos visto, informaciones, por ejemplo, del periódico español El País, alarmando, magnificando los datos, pues siempre es una cuestión que nos permite decir, y bueno, ¿cuál es efectivamente la situación del sistema de salud? Bueno, para eso quiero compartirles una de las fuentes de información que yo utilizo, y esa fuente de información tiene que ver con los datos sobre la pandemia. Los datos sobre la pandemia que tendrían que ver con, yo recomiendo mucho a mis estudiantes revisar Worldometer. Es muy fácil, Worldometer, para una primera visión, para un primer acercamiento macro. Se puede revisar diario, yo lo hago. Nos muestran en el mundo 136 millones de casos, prácticamente 3 millones de fallecidos a nivel mundial. Pero lo interesante viene en la parte de abajo, donde viene una comparación. Yo ahorita estoy en el día de ayer, porque si me voy al día de hoy, todavía hay países que no están subiendo los datos. Normalmente los datos se muestran posteriormente, ya que terminó la jornada. Todavía hay algunos aquí, como España, que le faltan algunos datos. Pero digamos que si ustedes revisan
o lo pueden revisar en la noche en su casa, o si lo revisan en la tarde a mediodía, pues yo les sugiero que revisen Yesterday, que son los datos ayer, donde ya vienen más o menos completos. Bueno, en una primera visión, lo que más se ha estado utilizando en México en contra del actual gobierno es el número de fallecidos. Esta tabla es muy legible. Si yo le doy a Total Deaths, me ordena en los países, y bueno, ya sabemos que México es el tercer país en el mundo con más fallecidos. Los Estados Unidos están llegando aproximadamente a 600,000 fallecidos, la potencia militar más importante del mundo, entre China y Estados Unidos, la potencia económica más importante del mundo, con 600,000 fallecidos. Brasil, la primera potencia latinoamericana, 350,000 fallecidos. Posteriormente viene México, que se está acercando a 210,000. Después viene la India, ya muy cerca de 170,000, y comienzan países y potencias europeas económicas, pero también en sistemas de salud públicos, como el Reino Unido, como Italia, como Rusia, y Francia, que va a llegar tranquilamente, va a ser el octavo país con más de 100,000 fallecidos debido a COVID. El siguiente indicador es muy variable. El número de fallecidos al día, en este caso es Brasil, posteriormente la India, Polonia, los Estados Unidos, Rusia, Ucrania, ayer. Por aquí está México, siempre en los primeros lugares, en este caso en el lugar número 16. Estamos hablando de orden de fallecidos sobre más o menos 1,000 diarios, 700, 800, 500, pero es muy variable al día. Bueno, al indicador que yo quiero llegar, porque todo mundo tiene acceso, los medios chayoteros tienen acceso a esta información, es esta: el número de fallecidos, pero de manera relativa. ¿De cuánta población estamos hablando? No podemos comparar países grandes con países pequeños. Eso es una soberana tontería. Yo, de hecho, ni tomo en cuenta Gibraltar o San Marino. Pues miren, son países que tienen 30,000 habitantes. Eso los tiene cualquier pueblito en una ciudad grande. Ya empezamos a hablar de países, bueno, con la República Checa, 10 millones de habitantes, Bélgica, y es donde comenzamos a observar que el número de fallecidos en términos del tamaño de la población nos muestra que es principalmente Europa, la zona geográfica del mundo donde más les ha pegado COVID en términos de fallecimientos. Vemos que la República Checa, Hungría, Bosnia, Montenegro, Bulgaria, Bélgica, donde está la sede de la Comunidad Europea, Macedonia, Eslovenia, Eslovaquia, andan del orden cercano de 2,000 fallecidos por cada millón de habitantes. Posteriormente vienen verdaderas potencias sanitarias en el mundo, como es Italia, como es el Reino Unido, con muy buenos sistemas de sanidad pública, los Estados Unidos con 1,700 fallecidos por cada millón, Portugal, Brasil, Perú, arriba de México está España, que eso debería de comentarlo el periódico español, y me detengo en esta comparación, porque efectivamente si uno no hace una buena comparación, uno puede decir, es que en México son 210,000 muertos y en España solo 76,000. Sí, pero México tiene una población de 130 millones y España una población apenas de 47 millones. Si dividimos el número de fallecidos entre la población, entonces nos dice que el indicador en España es más alto que en México. 1,632 fallecidos por cada millón en el caso de España, 1,609 en el caso de México. Lógicamente estos números se van modificando día con día,
pero no muy arriba, no muy abajo de México, está Polonia, está Francia, una de las principales potencias económicas y sanitarias del mundo, que lleva más o menos 100 fallecidos menos que en México en términos relativos. Viene Suecia y hay una serie de países con más de 1,000 fallecidos con respecto a su población. Aparecen países latinoamericanos como Colombia, como Argentina o como Chile.